Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver lo que es la suma a la medida de los ángulos de un polígono. Este video va dirigido a octavo grado y les saluda su profesora Ruth López. Bien, vamos a iniciar con un pequeño ejemplo que dice lo siguiente. Utilizando el siguiente cuadrilátero, responda. Entonces, este es el cuadrilátero que nos dan, porque le llama cuadrilátero, porque tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces nos hacen dos preguntas. Número 1, ¿cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera? Y número 2, ¿qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? Entonces vamos a responder lo que es la primera pregunta, que nos dice cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera. Entonces tenemos aquí el mismo cuadrilátero si ustedes observan. Recordemos que es un vértice son las esquinitas de la figura, ¿verdad? Entonces si nosotros tomamos la esquinita A o el vértice A y trazamos una diagonal, ¿sí? Una diagonal, recordemos que es esta línea puntiaguda. Eso es una diagonal. Entonces, yo solamente puedo trazar, observa, una diagonal desde el vértice A hasta el vértice C. Ahora, desde ese mismo vértice no puedo trazar una diagonal al vértice D, porque ya deja de ser una diagonal y se convierte en un lado del cuadrilátero. Porque miren, esta línea que está aquí es un lado, es lo que forma el polígono. Y si trazo otra línea desde el punto A al punto B, también se me forma otro lado, ¿sí? Entonces quiere decir que desde un vértice solamente puedo trazar una sola diagonal. Y probemos con otro vértice. Tenemos el vértice B y queremos trazar distintas diagonales hacia los otros vértices. Miren, si lo hago hacia el vértice C, se me forma un lado. Ahora, si lo hago hacia el vértice D, sí se me forma otra diagonal. Y si lo hago hacia el vértice A, se me forma otro lado. Por lo tanto, podemos concluir que desde un vértice cualquiera se puede trazar una sola diagonal. Entonces, lo mismo sucederá si lo hacemos desde el vértice C o si desde el vértice D, ¿verdad? Entonces, desde un vértice solamente podemos trazar una sola diagonal en el caso de los cuadriláteros. Ahora vamos a responder a la segunda pregunta que nos hacen. Dice, ¿qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de ese cuadrilátero? Ahora, para ver o concluir con respecto a los ángulos internos, vamos a tomar nuestro cuadrilátero y vamos a trazar una diagonal. Ahora yo les pregunto, al trazar esa diagonal, ¿cuántos triángulos se forman dentro de ese cuadrilátero? Se forman dos triángulos. Miren, este que está aquí, que es este, y este de aquí abajo, que es este otro. Ahora, recordando las clases anteriores, decíamos que la suma de los ángulos internos son los que están dentro de un triángulo, suman 180 grados. Es decir, si yo sumo el ángulo A más el ángulo D más el ángulo C, es 180. Lo mismo va a suceder con este otro triángulo, porque esa propiedad se aplica para todos los triángulos. Entonces, si yo sumo 180 más 180, eso es 360. Entonces, ¿qué podemos concluir? Dice que el cuadrilátero se divide en dos triángulos. Es lo que tenemos aquí. Por lo que la suma de los ángulos internos es 180 por 2. Entonces, ya sabemos que 180 es la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo, pero de un cuadrilátero entonces sería 360 grados. Ya vamos a ver para qué nos sirve eso. A continuación, les presento esta pequeña tabla que posee 6 columnas. En la primera tenemos el número de lados, en la segunda el nombre del polígono, tercera el polígono,
el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice, los números de triángulos que se forman y la expresión numérica de la suma de la medida de los ángulos internos. Entonces, en esta tabla habla acerca de los polígonos. El polígono que tiene 3 lados se le llama triángulo y aquí nos presenta un pequeño ejemplo. Ahora, ¿cuántas diagonales podemos trazar desde un vértice? Miren, si yo desde este vértice trazo una línea hasta acá, no se me forma una diagonal, sino que se me forma un lado. Y si desde este mismo vértice trazo una línea hasta este otro vértice, tampoco se me forma una diagonal, sino que uno de sus lados. Por lo tanto, en los triángulos no podemos trazar ninguna diagonal, por eso está ese 0 ahí. Ahora, ¿cuántos triángulos se nos forman al trazar diagonales? 1. ¿Cuál? El mismo triángulo, 1. Ahora, ¿cuánto mide la suma de sus ángulos internos? Ya sabemos que mide 180. Ahora, el polígono que tiene 4 lados se le llama cuadrilátero, que es el ejemplo que mirábamos anteriormente. Podemos trazar solo una diagonal desde cualquiera de sus vértices. Se nos forman 2 triángulos con esta diagonal y por lo tanto la suma de los ángulos internos sería 1, 2, 3, 4. Un cuadrilátero tiene 4 ángulos internos. Entonces, si sumamos esos 4 ángulos internos, nos daría 360. Ahora tenemos un pentágono, que un pentágono es un polígono de 5 lados. Aquí tenemos un ejemplo. Ahora, ¿cuántas diagonales podemos trazar desde un mismo vértice? Miren, aquí tenemos 2. Esas líneas punteadas son, entonces, las diagonales. Son 2. Ahora, ¿cuántos triángulos se nos forman al trazar esas diagonales? Se nos forman, mire, 1, 2, 3. Por lo tanto, como se nos forman 3 triángulos, ¿cuánto medirían los ángulos internos de todo este pentágono? Tendríamos que multiplicar 180 por 3. ¿Por qué 180 por 3? Porque 180 los ángulos internos de este triángulo, 180 de este otro, más 180 de este otro. Entonces, por lo tanto, nos da 540. Entonces, podemos concluir que la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es 180 por n menos 2. Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para encontrar la medida de un ángulo interno de un polígono. Donde n, ¿qué representa la variable n? Representa el número de lados, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos aquí nuestro primer ejemplo. Dice, encuentre la medida del ángulo X. Tenemos este polígono acá. ¿Qué nombre recibiría este polígono? Recibiría, contemos cuántos lados tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Ok, como tiene 5 lados, se le llama pentágono. Entonces, si observan, aquí nos dan las medidas de los ángulos internos, a excepción de este. Entonces, este ángulo X es el que nosotros debemos saber cuánto mide. Ahora, ¿cómo lo vamos a resolver? El paso número 1, encontrar la suma de la medida de los ángulos internos del polígono. Ya en la tabla anterior, nosotros vimos que si yo sumo este ángulo más este, más este, más este, más este, me tiene que dar 540, ¿sí? ¿Y cómo compruebo esto? Que es 540 utilizando esta fórmula. Entonces, porque esta fórmula me va a dar cuánto van a medir estos 5 ángulos juntos. Entonces, la fórmula es 180 por n menos 2. ¿Qué representa n? El número de lados. ¿Cuántos lados tiene este polígono? Tiene 5. Entonces, en lugar de n, vamos a escribir 5. Por esta razón, está el 5 ahí. Ahora vamos a realizar la operación que está dentro del paréntesis. 5 menos 2 es 3. Ahora, ¿qué me indican los paréntesis? Una multiplicación, es decir, que voy a multiplicar 180 por 3. Y miren, 180 por 3 es 540. Entonces, ese 540 es la suma de los 5 ángulos que se forman ahí. Entonces, quiere decir que si nosotros sumamos la medida del ángulo X más 100, más 120, más 110,
más 80 me va a dar 540. Ahora, como no conozco la medida del ángulo X, esto solamente lo voy a bajar. Pero entonces vamos a sumar el resto de los ángulos. Entonces, ¿cuánto sería 100 más 120 más 110 más 80? Sería 410. Y al lado derecho solo bajo los 540. Ahora, como nosotros lo que queremos encontrar es la medida del ángulo X, este 410 lo vamos a mover al otro lado. Vamos a hacer una transposición de términos. Y al moverlo al otro lado, ¿qué ocurre? Cambia de signo. Entonces, quiere decir que me quedaría X igual a 540 menos 410. Esto de aquí es justo lo que yo tenía aquí. Y entonces ahora este 410 lo movemos al otro lado. Entonces, ahora restamos 540 menos 410 es 130. Por lo tanto, este ángulo de este que está aquí mide 130 grados. Bien, continuamos. Siguiendo el ejemplo anterior, ustedes van a resolver estos dos ejercicios. Miren, aquí les dan dos polígonos y tienen que encontrar la medida del ángulo X y la medida de este ángulo X. Ahora vamos a ver otra propiedad que dice, la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Recordemos que los ángulos externos son los ángulos que están fuera. Entonces, en este ejemplo nos piden encontrar la medida del ángulo X. Miren, aquí nos da nuestro polígono, que es un cuadrilátero, porque tiene 1, 2, 3, 4 lados. Entonces, los ángulos externos son los que están, recordemos que un ángulo externo es el que se forma un lado de la figura y la extensión del otro. Entonces, tenemos 1, 2, 3, 4 ángulos externos. Ahora, de estos 4 ángulos externos nos piden encontrar la medida del ángulo X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, aplicando esta propiedad, que dice que si nosotros sumamos, dice la suma de la medida de los ángulos externos de un polígono es 360 grados. Entonces, si nosotros sumamos este ángulo más este de aquí, más este, nos tiene que dar 360 grados, que es lo que tengo aquí. Sería 60 más 100 más X. Ahora, si yo les pregunto cuánto mide este ángulo, ahí no nos dicen cuánto mide. Pero al darnos este cuadrito acá, si ustedes observan, este no lo expresan con un cuadrito como aquí. Este cuadrito lo que nos quiere decir que este es un ángulo recto. ¿Y cuánto miden los ángulos rectos? Miden 90 grados. Entonces quiere decir que si nosotros sumamos el ángulo X más 60 más 90 más 100, nos tiene que dar 360 grados. Como no conocemos la medida del ángulo X, es lo que andamos buscando, esto solamente lo vamos a copiar, pero vamos a sumar estos otros tres. 100 más 90 más 60. Y esto entonces sería 250. Y los 360 grados solamente los bajo, solamente los copio. Como andamos buscando dejar X sola, este 250 lo vamos a mover al otro lado, haciendo una transposición de términos. Entonces, si está sumando, pasa a restar. Entonces me queda 360 menos 250. ¿Y cuánto es eso? 110 grados. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? Mide 110 grados. Entonces, siguiendo el ejemplo anterior, ustedes van a resolver este ejercicio en su cuaderno.